respuestas correctas a preguntas correctas. Muchas veces estamos tan ofuscados por encontrar respuestas a preguntas para resolver los problemas en nuestras vidas que no nos damos cuenta que nuestro error puede ser las preguntas que hacemos para enfocar la solución, lléguese o no a obtenerlas. Desde que empezó nuestra etapa de formación educativa, hemos sido expuestos y entrenados para encontrar y dar respuestas. Y así durante todo el desarrollo de nuestra vida y en todos los aspectos de la misma, se espera que tengamos las respuestas necesarias y con base a estas respuestas se evalúa nuestra capacidad. Es por esta razón que resulta algo natural para nosotros andar en busca de respuestas, no de preguntas. A pesar que la clave para obtener respuestas correctas y lograr buenos resultados reside en plantearse preguntas correctas. ¿De qué sirve tener una gran cantidad de respuestas si no corresponden a las preguntas correctas? Pues solamente sirven para dar respuestas equivocadas con sus correspondientes consecuencias, porque es mucho más fácil para las personas producir respuestas y respuestas que plantear la pregunta correcta. Hay que ir más allá de la interpretación de nuestros pensamientos que falsamente influencian nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones para encontrar las preguntas que nos van a conducir finalmente a solucionar una situación. Porque cuando la pregunta no es buena, nuestra mente se pierde en elucubraciones subjetivas, arbitrarias, sujetas a nuestra libre voluntad, a nuestro leal saber y entender, a nuestro capricho, que luego se convierten en la base sobre la cual tomamos decisiones equivocadas y actuamos también equivocadamente. Albert Einstein también pensaba esto. Si tuviera 1 hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada. Porque una vez que supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en 5 minutos. Nosotros no sabemos si con la pregunta correcta seríamos capaces de resolver el problema de nuestra vida en 5 minutos. Pero lo que sí es cierto es que tendríamos la respuesta correcta para solucionarlo. ¿Cómo funcionaría nuestra vida en todos sus ámbitos si en lugar de concentrarnos en encontrar las respuestas correctas, nos esforzáramos por mejorar la calidad de nuestras preguntas? Porque hacer las preguntas correctas lleva a obtener siempre respuestas correctas. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor, tienen el Espíritu de Cristo. Ya no siguen los malos deseos, sino obedecen al Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo mora en ellos, los guía a toda verdad, porque es el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad los convence de justicia y de juicio. Y la palabra de Dios también nos instruye a acudir a Dios como lo hizo David
cuando los filisteos supieron que él ya era rey de todo Israel, se unieron para atacarlo en el valle de Refaim. Y cuando David se enteró, se fue a uno de sus refugios y allí consultó a Dios y le hizo las preguntas correctas. Si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me ayudarás a vencerlos? Y recibió las respuestas correctas. Dios le contestó, claro que sí, te ayudaré a vencerlos. Y no solo una vez fue a preguntarle a Dios, sino dos, porque los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaim, y David volvió a consultar a Dios. Y Dios les respondió, no los ataques de frente, rodéalos y atácalos por detrás. Cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles, y esa será la señal para que te lances al ataque, y ahí me verás delante de ti, y destruiré al ejército filisteo. Y así lo hizo David, y ese día venció a los filisteos. La pregunta incorrecta. Es estrictamente imposible que el ser humano no tenga opiniones sobre algo en todo lo que existe en el universo. Especialmente para los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, porque para ellos, si no se plantean las preguntas de manera correcta para obtener las respuestas correctas, esto se puede convertir en problemas existenciales como resultado de que para los verdaderos creyentes nacidos de nuevo hay que sumarle lo espiritual a lo natural. Razonado muy fácilmente de esta manera. Si Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, entonces, ¿por qué le suceden cosas malas a los hijos de Dios? Y específicamente, ¿por qué a mí? Sin embargo, el tipo de reflexión y la concentración para plantear preguntas correctas debe hacerse con la plena conciencia de lo que se está experimentando y sintiendo en el momento. Debe hacerse sin interpretaciones ni juicios subjetivos ni arbitrarios. Debe hacerse objetivamente con independencia de la propia manera de pensar y de sentir, y plantearlas desde la perspectiva de Dios, desde donde se deben considerar y analizar todas las cuestiones de vida y fe, para discernir todas las cosas naturales y espirituales en el espíritu, y así debemos hacerlo espiritualmente. Reflexionar y concentrar nuestra atención sobre las preguntas: ¿por qué le suceden cosas malas a los hijos de Dios? Y para personalizarla, ¿por qué a mí? Racionalmente parece correcto. Sin embargo, debemos reflexionar si realmente es la pregunta correcta para entender la respuesta correcta en el tema del sufrimiento. Puede que no nos demos cuenta que cuando nos hacemos la pregunta ¿por qué le suceden cosas malas a los hijos de Dios? Y específicamente ¿por qué a mí? Estamos aprobando lo que creemos. Porque detrás de estas preguntas hay un conjunto de suposiciones que creemos que son ciertas y por las que manejamos nuestra manera de vida, que nos revela lo que realmente está en nosotros. ¿Qué nos revelan estas preguntas que hacemos? Suposiciones. Una suposición es algo que es lo que se considera como cierto o real a partir de indicios que se tienen, o algo que se considera como cierto o real
que no lo es o que no tiene por qué serlo. Entonces, ¿qué suposiciones hay detrás de la pregunta ¿por qué le suceden cosas malas a los hijos de Dios? Veamos algunas de estas suposiciones. Primera, se asume que hay valores en el universo, es decir, un grado de utilidad o aptitud de las cosas en la vida para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. En consecuencia, todas las cosas deben ser buenas y no malas. Se debería tener una buena vida y no sufrir cosas malas. Tener buena salud, no enfermedad. Éxito, no fracaso. Buenos tiempos, no malos tiempos. Alegría y no tristeza. Segunda, se asume que el universo es lógico y ordenado. En consecuencia, si se cree en un universo ordenado, este tiene sentido. Hay una causa para las cosas que suceden en la vida y cuando suceden a las personas. La pregunta es, cuando ocurren cosas malas, ¿qué está pasando aquí? Se suele decir algo anda mal aquí. Esto no debería suceder y en automático se concluye que algo está fuera de lugar. Tercera, se asume que la gente es importante. En consecuencia, la gran preocupación del ser humano son las personas, especialmente si se trata de sí mismas o de su prójimo inmediato. Casi nunca se reflexiona sobre las cosas malas que le suceden, por ejemplo, a las plantas o a los animales, porque se asume que las personas son diferentes a las plantas, diferentes a los animales. Y entonces, esa es la característica que hace la diferencia importante. Cuarta, se asume que la vida vale la pena vivirla. En consecuencia, si la vida no vale la pena vivirla, ¿por qué molestarse en enfrentar las cosas malas que le suceden a las personas? Quinta, se asume que el ser humano es capaz de encontrar respuestas y sacar provecho de ellas. En consecuencia, el universo es ordenado y racional y puede ofrecerle al ser humano respuestas. El ser humano es racional, con una mente que funciona, totalmente capaz de aprender, entender y explicar. Y el ser humano es libre de hacer preguntas y buscar la verdad. El hecho de considerar la pregunta ¿por qué le suceden cosas malas a los hijos de Dios? Con estas suposiciones que van en el mismo orden de ideas, no resuelve instantáneamente el problema del sufrimiento en la vida de las personas, ni aún en la vida de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, porque estas suposiciones crean más preguntas que no se pueden evitar. Preguntas como estas: si hay valores en el universo, ¿de dónde vienen estos valores? ¿Son estos valores lo que hacen que lo bueno sea bueno y lo malo sea malo? Si el universo es racional y ordenado, ¿cómo es que algo anda mal? ¿Cómo llegan estas cosas a suceder? ¿Por qué sentimos que algo está fuera de lugar? ¿Qué hay en la vida que valga la pena vivirla? ¿Por qué la gente es importante? Si las personas
son diferentes a las plantas y a los animales, ¿qué marcó la diferencia? ¿Será que el ser humano es capaz de comprender la causa y el efecto en el universo que es ordenado y racional? ¿Hasta dónde llega la libertad del ser humano para hacer preguntas y buscar la verdad? Si todas estas preguntas son importantes y todas las que en el mismo orden de ideas las personas se plantean, no resuelven la pregunta ¿por qué le suceden cosas malas a los hijos de Dios? Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta? Todas estas preguntas se pueden plantear en la pregunta más importante de todas. ¿Cuál es el propósito de la vida? Si sabemos la respuesta a esta pregunta, entonces podremos comprender y manejar mejor las experiencias de la vida. Por eso es importantísimo para nuestra vida, tanto en lo natural como en lo espiritual, replantearnos el tema del sufrimiento, verlo desde la perspectiva de Dios, para que cuando por cualquier circunstancia se haga presente el sufrimiento en nuestra vida, podamos reflexionar sobre él desde la perspectiva de Dios y tener las respuestas correctas a preguntas serias que nos lleven mediante a los recursos que Dios ha provisto a responderlas en otro nivel de entendimiento, en otro nivel de discernimiento a través de la pregunta ¿cuál es el propósito de la vida? Si tenemos nuestro propio porqué de la vida, nos llevaremos bien con casi cualquier cómo, escribió Friedrich Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental. Entonces, la pregunta realmente importante no es ¿por qué le suceden cosas malas a los hijos de Dios?, sino ¿cuál es el propósito de la vida? No se puede responder con integridad ni honestamente a la pregunta ¿por qué le suceden cosas malas a los hijos de Dios?, ni responder a las subsecuentes preguntas que surgen de las suposiciones que sobre ella se hacen, hasta que no se responda la pregunta ¿cuál es el propósito de la vida? Y la razón es muy simple. A menos que se conozca el propósito de la vida, no se puede determinar qué experiencias de la vida son buenas y qué experiencias de la vida son malas. Porque como lo dijo el filósofo hispano-romano Lucio Anneo Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se encamina. Pero el hombre fue creado a la imagen de Dios y por lo tanto es la imagen de Dios. Y fue creado para glorificar a Dios porque Él mismo dijo a todos los llamados de su nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, lo que significa que este proceso de creación es para la gloria de Dios. Todo se ha hecho en base a su gracia
y el propósito es la gloria de Dios. El comienzo es la gracia, la concepción es la adopción y la recepción es para su gloria. Esta es la obra triple que fue llevada a cabo aquí por Dios el Padre. Él nos escogió en Cristo. Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Él nos hizo aceptos en el amado. Y todo esto para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿cuál es el propósito de la vida? El propósito de la vida es la gloria de Dios, para alabanza y gloria de su gracia. Es a partir de esta respuesta que podemos determinar qué experiencias de la vida son buenas y qué experiencias son malas. Es a partir de ahí donde debemos decidir la mejor forma de actuar. En verdad, no puedes crecer y desarrollarte si sabes las respuestas antes que las preguntas, dijo Wayne Walter Dyer, psicólogo y escritor estadounidense. ¿Cómo funcionaría nuestra vida en todos sus ámbitos si en lugar de centrarnos en encontrar las respuestas correctas, nos esforzáramos por mejorar la calidad de nuestras preguntas? Porque hacer las preguntas correctas lleva a obtener respuestas correctas. Resulta incomprensible que a pesar de tener la enseñanza y la instrucción que nos da la palabra de Dios, los verdaderos creyentes nacidos de nuevo que tienen al Espíritu de Cristo, que mora en ellos, que los guía a toda verdad, que los convence de justicia y de juicio, sigan todavía en sus propios deseos y no acudan a Dios como lo hizo David en situaciones difíciles para hacer las preguntas correctas y recibir de Dios las respuestas correctas. Es posible que no nos demos cuenta que cuando nos hacemos preguntas incorrectas, estamos expresando lo que creemos, porque detrás de esas preguntas incorrectas hay un conjunto de suposiciones que creemos que son ciertas y por las cuales manejamos nuestra vida. Y que se revela específicamente en esas preguntas que hacemos, que también lo que hacen es descubrir las suposiciones que parecen lógicas, pero que en el fondo llevan a respuestas incorrectas que pueden perjudicarnos más de lo que nosotros creemos. No se puede responder con integridad ni honestidad a la pregunta ¿por qué le suceden cosas malas a los hijos de Dios? Ni a las subsecuentes preguntas que surgen a partir de ella, hasta que no se responda la pregunta que realmente es importante. ¿Cuál es el propósito de la vida? Porque a menos que se conozca el propósito de la vida, no se puede determinar qué experiencias de la vida son buenas y qué experiencias son malas. La respuesta a la pregunta ¿cuál es el propósito de la vida? Es que el propósito de la vida es la gloria de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, porque para gloria de Él nos creó, nos formó y nos hizo, porque fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra que siempre nos enseña
y nos instruye, que siempre nos corrige y nos redarguye. Padre, gracias por recordarnos que tenemos al Espíritu Santo, que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad, que nos convence de justicia y de juicio, para que caminemos en tu voluntad y no en nuestros propios deseos, ni mucho menos en nuestra propia prudencia. Gracias por recordarnos que podemos acudir a ti como lo hizo David en situaciones difíciles, para hacerte las preguntas correctas y recibir de ti las respuestas correctas, como lo hiciste con él. Gracias por tu palabra que nos hace reflexionar cómo funcionaría nuestra vida en todos sus ámbitos si en lugar de centrarnos en encontrar las respuestas correctas, nos esforzáramos en hacer las preguntas correctas. Gracias, Padre, porque cómo funcionaría nuestra vida en todos sus ámbitos si concentráramos nuestra atención para determinar si las preguntas que nos hacemos hoy sobre el sufrimiento y cosas de nuestra vida y que racionalmente nos parecen preguntas correctas, realmente son las correctas. Y en este caso, si nos han llevado a pensar y actuar mal. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos pedirte perdón, porque ahora conocemos que cuando nosotros hacemos las preguntas incorrectas, estamos expresando, manifestando lo que hay en nuestro corazón. Y estamos diciendo, Padre, que estamos guiados por lo que nosotros pensamos, sentimos y no por lo que realmente es. Gracias porque ahora entendemos que a menos que conozcamos el propósito de nuestra vida, no podemos determinar qué experiencias de nuestra vida son buenas y qué experiencias de nuestra vida son malas. Y gracias porque a través de tu maravillosa palabra hoy podemos encontrar la pregunta correcta y la respuesta correcta al propósito de nuestra vida. Padre, porque ahora sabemos que el propósito de nuestra vida es tu gloria, que para eso tú nos creaste y que para eso tú nos formaste y nos hiciste. Y Padre, gracias porque ahora entendemos que nosotros debemos vivir no solo para tu gloria, sino para la alabanza de la gloria de tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.